Impactante profecía dada por el pastor Juan Carlos Harrigan para estos tiempos. Esta profecía fue dada unos meses atrás y usted va a escuchar, hermano, una palabra, una voz de alerta para estos tiempos. Tenemos que prepararnos. Sabemos que la Biblia habla de que van a venir tiempos difíciles, que los tiempos van a ir de mal en peor y que todo lo que está pasando solo es principio de dolores y que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Todo eso está escrito y todo eso está sucediendo. Pero escuche la palabra profética que nos trae Dios a través de su siervo Juan Carlos Harrigan. Preste mucha atención, denle like a este video y deje su comentario. Veamos. Yo tuve una visión y traten de editar el video. Es difícil de hablarlo, pero en la visión que yo vi que el poder que van a tener las personas del mismo sexo va a ser grande. Yo vi predicadores que se les descubría la desviación. Yo vi catástrofe, vi cosas horribles, pero también vi que se levantaba una hambre y una sed del Dios del cielo. Alguien tiene que alabar a Dios. Y aún hoy, como hacían con Daniel, gobernantes frustrados y corruptos, políticos corruptos que empujaban leyes en contra de lo que se acercaban a Dios. Yo le quiero decir a ustedes, pueblo de Dios, que no hay diputado que se quede sin el toque de Dios cuando se mete con el Señor. Dios va a intervenir en el Senado, no solo de este país, del mundo entero, aún de los Estados Unidos de América. Dios está tranquilo, pero cuando Él descienda, el día ardiente de Jehová será como una antorcha. Alabe la gloria de Dios. Dios va a intervenir y al brujo del diablo se le va a acabar el relajo en tu barrio. Escúchame bien, lo van a encontrar lleno de boca, dice Jehová. Jehová va a matar a la gente en los altares de brujería. Dios va a intervenir y los secos se van. Dios va a intervenir y las cadenas se rompen. El 11 de septiembre, cuando ocurrió la catástrofe tan terrible en los Estados Unidos, los periodistas todo el mundo estaba loco. Tristeza, confusión. Y las noticias que hoy se burlan del Evangelio, en ese tiempo se preguntaban: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió esto? Y le preguntaron a la hija de Billy Graham, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Dónde está Dios? Y ella le dijo: donde ustedes lo pusieron. Ustedes lo sacaron de las escuelas. Ustedes hicieron ley en contra de la oración, en contra de la Biblia, y tienen la cara de preguntar: ¿dónde está Dios? No puedes manejar con los ojos cerrados porque te va a chocar. Y alguien: Dios va a intervenir. Yo profetizo que este es el año que Dios interviene y lo paralizado se mueve y lo imposibilitado deja de estar imposibilitado, y lo que no funciona va a funcionar, y lo que no fue efectivo va a ser efectivo. Pero Dios va a intervenir en respuesta a tu oración. Dios va a intervenir en respuesta a tu vida de oración.
a tu fe y a tu oración, Él va a intervenir. Y el hueso torcido se va a enderezar. Y la atadura diabólica se va a romper. Y la maldición generacional será quebrada. Jehová se vestirá de poder. Él marcha en la tempestad. Él frustra el consejo de los sabios. Dios va a intervenir en respuesta a tu oración. Abraza la oración. Ama la palabra. Que abunde en vosotros la palabra de Cristo. Léela, créela, vívela, meditas en ella, ora continuamente y Dios va a intervenir. Él abrirá puertas que nadie podrá cerrar. Ama la oración y dejará de ser un mendigo de milagros. Ama la oración. La Biblia dice que Israel empobrecía, pero cuando Dios intervino, la pobreza se fue. No puedo profetizarte un bien que tú no estás dispuesto a creer y a pagar el precio. La oración te hará tan fuerte. ¿Cuándo te ha visto a alguien que sale de la oración con estrés? Como decía Duncan, templanza. Pero no tendrá templanza si no tiene una vida de oración. Por eso Jesús ignoraba a los críticos, porque tenía una vida de oración que le daba dominio de su carne. Gloria a Dios, mis hermanos. Gracias por haber llegado hasta este momento del video, esperando que se encuentren bien y que su vida hayan sido bendecida con esta palabra, que aunque son fuertes, pero son de bendición. Sabemos, hermano, que todo está escrito, todo tiene que pasar porque es la palabra de Dios. Y la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dando a entender que Dios es fiel a su palabra y que lo que Dios dijo se va a cumplir al pie de la letra. Pero qué bueno, hermano, poder escuchar una voz de alerta a través de este siervo de Dios, Juan Carlos Harrigan. Una palabra, hermano, donde nosotros somos invitados a buscar más de Dios, acercarnos más a Dios, porque estamos en tiempos difíciles y vendrán tiempos peores. La Biblia dice, hermano, en Efesios capítulo 5, versos 15 y 16, mirad con diligencia como andar, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. También dice en ese mismo capítulo que no nos embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino más bien sé lleno del Espíritu. Hermano, nosotros sabemos que tenemos una lucha constante entre lo que son los deseos de la carne y el Espíritu, donde el Espíritu nos quiere guiar por la senda de justicia, por la verdad, por lo que le agrada a Dios, pero los deseos de la carne no. Entonces, hermano, Dios nos hace una invitación a través de esta palabra profética, una palabra fuerte, una palabra contundente, pero una palabra que es de mucha bendición, y es un llamado a nosotros a acercarnos a Dios, a buscar más de Dios, a acercarnos a su presencia, a dejar la tibieza espiritual, a dejar el descuido espiritual y buscar el rostro del Señor. Ten pendiente eso. Tú eres especial para Dios, yo soy especial para Dios, y la Biblia también dice, hermano,
que Dios no hace nada sin antes revelárselo a su siervo, los profetas. Y aunque todo, hermano, lo que está sucediendo está escrito, Dios utiliza a sus siervos y siervas para acordarnos lo que ya está escrito y darnos a entender de que tenemos que estar preparados porque grandes cosas se aproximan, tiempos difíciles se aproximan y la Biblia dice que los días van de mal en peor, hermano, y también dice que todo esto que está pasando es principio de dolores. Tenemos que acercarnos más a Dios, tenemos que buscar más de Dios, tenemos que buscar la presencia del Señor para que Dios nos fortalezca, para que Dios fortalezca nuestra vida espiritual y para que nosotros podamos ser un instrumento útil en la mano del Señor. Todo esto que está pasando, hermano, está escrito. Todo esto que está pasando ya está escrito en la palabra de Dios y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser sabios. Mirad con diligencia, mirad con cuidado cómo andamos, no como necios, sino más bien como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Eso está escrito. Los días son malos y vienen tiempos más difíciles, vienen tiempos más peligrosos, vienen tiempos de más dificultad, pero tenemos un Dios que es bueno, un Dios misericordioso, que nos habla, que nos advierte, que nos alerta, que nos da una palabra para que nosotros nos preparemos nuestra vida espiritual y que día tras día busquemos más del rostro del Señor, más de la presencia del Señor. ¿Para qué, hermano? Para que no nos sorprendan esos días difíciles y para que no nos sorprenda la venida del Señor, porque yo creo en la palabra de Dios, hermano, de que ya el Señor está a la puerta, ya el Señor viene en busca de su iglesia y nosotros tenemos que prepararnos. Nosotros tenemos que prepararnos, hermano, tenemos que refugiarnos en Dios, depositarnos en la mano del Señor, dejar a un lado la tibieza espiritual, porque la Biblia dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, por eso te vomitaré de mi boca, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tengamos una apariencia doble, donde aparentemos ser hijos de Dios, pero en otro lado no, donde aparentemos ser cristianos, pero por otro lado no, sino que Dios lo que quiere con nosotros es que seamos transparentes y genuinos, que nosotros vivamos para Él, hablemos para Él, cantemos para Él, nosotros seamos una antorcha encendida en medio de este mundo en que vivimos, que seamos un ejemplo. Y qué mejor forma que ser un ejemplo cuando nosotros tenemos un testimonio intachable, un testimonio agradable ante los ojos de Dios, un testimonio que la gente pueda decir verdaderamente que es un hijo, que es una hija de Dios, porque su testimonio da a entender que es un hijo y que es una hija. Hermanos, si este video ha sido de bendición para usted, quiero pedirle por favor que le dé like, que lo comparta, que se suscriba a nuestro canal para que le lleguen la notificación de cada uno de nuestros videos. Este es su canal, si la Biblia lo dice, porque si la Biblia lo dice, hermano, tiene que creerlo. No es porque yo lo diga, no es porque un pastor o un evangelista lo diga. Si la palabra de Dios te lo dice, si la Biblia lo dice, hermano, tiene que creerlo. La Biblia dice que vendrán tiempos difíciles y Dios utiliza a su siervo Juan Carlos Harrigan y a otros predicadores para advertirnos y darnos a entender que vienen tiempos difíciles y que tenemos que prepararnos. Tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que humillarnos más, buscar el rostro del Señor más, para que no nos sorprenda la venida del Señor, sino que estemos preparados como las 5 vírgenes que eran prudentes y tenían aceite suficiente. Así, hermanos, que la paz del Señor sea sobre ustedes. Un fuerte abrazo, que Dios les bendiga de manera especial y que Dios le guíe hoy y siempre. Así como dijo Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saque de aquí, hermano, que la presencia de Dios le acompaña a ustedes, nos acompaña a todos, hoy y siempre. Gracias por formar parte de esta familia. Dios le acompañe. Muchas gracias. Somos la voz que clama en el desierto, somos la voz que sin miedo a la verdad corrige el pecado, somos la voz que te acerca a Dios, somos voz de alerta.